Buenas tardes, Iglesia Berean Community Church, Ministerio Hispano. Les cuento algo. Un matrimonio entra a la joyería porque el esposo decide regalarle un diamante, algo preciado, a su esposa. Él, sabiendo de que iba a comprarle el más hermoso y brillante de los diamantes, la acompaña casualmente, como quien no quiere la cosa, la va empujando ahí hacia uno de los lugares que él quiere mostrarles. Entonces llegan a la vitrina donde estaba la joya que él quería comprarle a su esposa, y cuando la esposa mira la vitrina, ella, con los ojos desorbitados y al punto de quedarse sin aliento, lo único que se escucha en ese lugar es una exclamación cuando ella mira hacia la vitrina. Y el esposo, orgulloso, saca pecho y dice, bueno, qué bueno, ella se ve que le está gustando lo que ve. Y la esposa, con una exclamación profunda y llena de entusiasmo, dijo, oh, mi amor, qué hermoso que está el terciopelo negro, y mira esas luces, y la presentación, qué vitrina más hermosa. ¿Se imagina eso? Bueno, nadie haría eso, pero aún así muchas veces eso es lo que hacemos con el Evangelio de Cristo. Nos maravillamos de los colaboradores de Dios, nos maravillamos de lo que Dios está haciendo para presentar su Evangelio, pero no nos maravillamos de su Evangelio. Y esta ilustración es para decirle que conforme miramos Colosenses, lo que está siendo exhibido aquí es el diamante maravilloso del supremo Evangelio de Cristo. Pero es presentado a nosotros de una manera formidable. Así que para ustedes que están anotando el mensaje, el título que tengo para ustedes hoy es Partícipes insignificantes de un Evangelio supremo. Partícipes insignificantes de un Evangelio supremo. Porque esto es presentado a nosotros de una manera magistral y debemos considerar y apreciar el trasfondo de esta epístola. Conforme hoy comenzamos con el estudio de la epístola a los Colosenses, vamos a estar viendo esta maravillosa carta escrita por el apóstol Pablo a la congregación de Colosas. Colosenses, como ustedes sabrán, es una de las 4 epístolas escritas desde la cárcel. Tenemos Filipenses, Efesios, Filemón, pero la manera en la que vamos a encarar este estudio es mirando a la epístola como quien observa desde un dron, ¿vieron? Desde arriba, y vamos a estar viendo el terreno que tenemos abajo de la epístola para observar lo que es el paisaje más general de la epístola. Eso nos permitirá observar las generalidades de la carta para luego justamente acercarnos con nuestro dron exegético o teológico a cada sección y analizar cada detalle de lo que tiene ese material. Ahora, se podría decir que el tema principal de esta carta es la supremacía de Cristo, es también la suficiencia de Cristo. Esta fascinante epístola fue escrita por el apóstol Pablo desde una prisión romana en el año 61 después de Cristo. Su tema central es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Si usted la divide en 2 secciones, puede claramente distinguir en el capítulo 1 y 2 la supremacía de Cristo y luego ver en el capítulo 3 y 4 la sumisión a Cristo. Vemos cómo la teología tiene una aplicación bien práctica para la vida del creyente. Entonces, conforme avanzamos en nuestro estudio, el propósito principal va a ser ver qué es lo que el apóstol enseña. Y una de las cosas que el apóstol está enseñando, él está combatiendo una falsa doctrina, una falsa enseñanza, a través de resaltar la supremacía y la suficiencia de Cristo. Ahora, como es característico de aquellos que predicamos lo que se llama predicación expositiva, lo primero que vamos a hacer es darle una mirada general.
y vamos a darle una mirada a lo que es el contexto histórico en que esta epístola fue escrita y la forma en la que Cristo justamente decide salvar a esta congregación. Porque lo que quiero que aprecien es justamente no solamente el terciopelo negro donde se pone y se exhibe esta maravillosa obra que es el Evangelio de Cristo. Quiero que se maravillen con el glorioso diamante que es el Evangelio de Cristo. La elección de Cristo en la salvación de la iglesia colosense es el trasfondo perfecto para iluminar justamente el Evangelio supremo de Cristo, que es exhibido en la misma junto con lo que es el carácter maravilloso de nuestro Señor. Y quiero mostrarles que en el sitio donde se erigía la ciudad de Colosas, hoy por hoy no queda nada, es completamente deshabitado. Pero desde las páginas de Colosenses, Dios sigue edificando la iglesia del siglo XXI. Entonces, las glorias supremas del Evangelio de Cristo son exhibidas usando el contraste de una ciudad insignificante, un predicador insignificante y adoradores insignificantes. Y por último, les quiero mostrar la significancia de la salutación del apóstol Pablo. Leamos entonces juntos los primeros 2 versículos de esta epístola. Y mantenga su dedo allí, porque vamos a estar quiero mostrarles exactamente qué hay en la epístola. Leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Estoy leyendo de la versión La Biblia de las Américas. Por eso hoy les quiero primero presentar a los partícipes insignificantes que magnifican al Evangelio supremo de Cristo, para que usted se sienta alentado de que Dios está haciendo exactamente lo mismo con su vida, si es que en verdad el Evangelio es supremo para usted. Entonces le pregunto, ¿es el Evangelio supremo en su vida? ¿Es supremo en la manera en la que usted vive? ¿Es el Evangelio de Cristo supremo en la manera en la que usted ama a su esposo o a su esposa? ¿Se exhibe este Evangelio supremo en la manera en la que usted vive una vida de pureza, una vida de santificación, una vida de piedad? Bueno, pero sigamos viendo a estos predicadores insignificantes. En nuestra mirada al pasaje, Dios exhibe la supremacía de su Evangelio en la vida de los colosenses, al punto que usa a Pablo para escribirles cuando él, el apóstol Pablo, ni siquiera fue el plantador de la iglesia. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué entonces? Pablo es el apóstol más grande de la historia de la iglesia. Y usted me está diciendo, hermano, que él es un partícipe indigno de presentar el Evangelio. ¿Usted me está diciendo que él es insignificante? Bueno, mire, no tome mi palabra para hacer este caso, para apoyar esto. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dice. Él reconoce su carácter indigno como apóstol cuando en 1 Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. O sea, al mismo tiempo Pablo claramente declara que lo que hace que su vida sea algo significante en sí, si hay algo significante en la vida de Pablo, no es por él mismo, no es por su personalidad, sino porque Dios lo ha elegido para esta tarea. Y esto es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto es exactamente lo mismo que está diciendo aquí en Colosenses, cuando él afirma apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo es. Es por la voluntad de Dios que él es un apóstol de Jesucristo. Pablo no trata de robarle la gloria a Dios. Él trata de reflejar la gloria de Dios. Es totalmente distinto. No le robemos la gloria a Dios. Tratemos de reflejar la gloria
de Dios, porque Él lo hace a través de ser fiel al hacer lo que Dios le ha encomendado. Así que de entrada vemos que en esta epístola vemos a los partícipes insignificantes del supremo evangelio de Cristo. Y esto es clave. La razón que les estoy mostrando la insignificancia de los participantes es porque toda la sección, si ustedes miran en el capítulo 1, versículos 1 al 8, toda esa sección es acerca del evangelio supremo de Jesucristo. Y esto es clave, hermanos. Comencemos entonces por resaltar que cuando se trata de la gloria de Dios, cualquier reputación que el predicador o el obrero de Dios cree tener es de nula importancia. Dios es el que elige a aquellos que van a llevar adelante su obra. Y honestamente, como es el caso de su servidor, Él verdaderamente elige a aquellos que no son los elegidos por el mundo. Primera de Corintios 1:27 claramente nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O segunda de Corintios 3:5 al 6 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Pero veamos, hermanos, que Pablo se está presentando al mismo tiempo ante una audiencia, una congregación que a él no lo conocía personalmente. Y es por eso que él usa el título de apóstol. No es para agrandarse y para traerse, digamos, un nombre para él mismo, sino es por el bien de esa congregación que él lo hace. Por eso es que él se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo, apóstol de Cristo Jesús. Ahora, esto es contrario a casos como, por ejemplo, en la epístola de Gálatas o de Primera y Segunda de Corintios, donde él sí tiene que mostrarse firmemente y defender su apostolado que estaba siendo atacado por aquellos que atacan el evangelio de Cristo, aquellos que son enemigos de la verdad. Entonces, es por el bien de la gente que lo hace. Pablo, apóstol de Jesucristo, si ustedes están leyendo ahí conmigo, por la voluntad de Dios. Y esto nos habla de que él sabía que él era insignificante. Lo que era significante era el evangelio supremo de Cristo. Esta es una expresión por la voluntad de Dios que habla es una declaración que iguala justamente la gracia inmerecida de Dios. Habla de la gracia inmerecida de Dios, así como también se aprecia a través de eso lo que es la renunciación de parte del apóstol de cualquier valor personal que él pueda aspirar. Ahora, dado que, como ustedes ven ahí en Colosenses, hay un contexto donde él habla de la autoridad apostólica que tiene, la voluntad de Dios tiene que ver con justamente la función que Dios le concediera al apóstol Pablo soberanamente para que él justamente predique el evangelio. Entonces, luego de presentarse a sí mismo, el apóstol Pablo introduce a otro partícipe insignificante de este supremo evangelio de Cristo. Y cuando digo insignificante, hermanos, no estoy siendo peyorativo, no estoy tratando de despreciar a alguien, sino que ellos cumplen la función de exaltar el supremo evangelio de Cristo. Entonces dice ahí, si ustedes me siguen en Colosenses, dice que es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El hermano Timoteo. Ahora, ¿quiere decir esto que la carta es una coautoría entre Pablo y Timoteo? No. Pablo hace lo mismo en otras cartas. Por ejemplo, cuando él nombra a Silvano en las 2 cartas a los tesalonicenses. Y lo hace para que la gente, la congregación, sepa que ellos son colaboradores de Cristo, con él en Cristo, que predican y enseñan el mismo evangelio que el apóstol predica. Entonces, démosle una breve mirada a Timoteo para que vean por qué les digo que él también es un predicador insignificante que viene a exaltar el supremo evangelio de Cristo. Timoteo era un joven muy amado por Pablo, que le había acompañado en gran parte de su ministerio
evangelístico, sobre todo en Éfeso. Vemos esto en Hechos 19. La historia está ahí registrada por el Espíritu Santo. Y la descripción que Pablo usa del joven Timoteo es hermano. Y el hermano Timoteo dice. Y no se refiere a que son hermanos en Cristo. Se refiere a que son hermanos en armas. Son hermanos en el ministerio del Evangelio. No solo eso, sabemos que en su momento, no sé si ustedes recuerdan, para ver justamente la insignificancia de Timoteo delante de los ojos de la gente, Pablo tuvo que alentar a Timoteo porque de acuerdo a los estándares griegos, Timoteo no tenía peso, él era insignificante, él era indigno de ser escuchado debido a su juventud. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este es, hermanos y hermanas, otro ejemplo donde Dios va en contra de lo que es la norma de la sociedad o de lo que le es más fácil para el hombre aceptar. Así que en esta primera sección de la epístola, como ustedes están viendo, desde el saludo mismo del apóstol, lo que vemos es que es una epístola donde Pablo va a combatir una herejía o una peligrosa mala doctrina. ¿Y cómo lo va a hacer? Exaltando la supremacía y la suficiencia de Cristo. Lo que queda en evidencia es que Dios elige hacerlo al hacerlo usando un hombre que no conocía a la congregación directamente, un hombre que no puede tomar ningún crédito porque esa congregación exista, no puede tomar ningún crédito personal por el trabajo realizado allí. Y también vemos que él está presentando a Timoteo, un amado asociado muy joven, que de acuerdo a los estándares gentiles no tenía voz, no tenía peso para hablar. Y para completar la escena, el escritor está escribiendo desde la cárcel. Todo eso es terciopelo negro para exhibir la joya, el diamante que es el Evangelio Supremo de Cristo. Podemos coincidir entonces que en una sección inicial donde el Evangelio Supremo de Jesús es exaltado, Dios crea las circunstancias correctas, involucrando a los partícipes insignificantes para hacer el fondo perfecto, el terciopelo negro para mostrar su glorioso diamante, que es el Evangelio Supremo de Cristo. Ahora, pensemos un poco en nuestra congregación. Pensemos en este ministerio hispano. Si vamos a exaltar y exhibir el Evangelio de Cristo, debemos entender que no es acerca de nosotros. ¿Se imagina, por ejemplo, a Pablo en Facebook? Debería tener millones de seguidores, pero no se trata de nosotros. No se trata de tener plataforma social, no se trata de Facebook, YouTube, WhatsApp, lo que sea. No es acerca de crearle una reputación admirable al pastor, sino que se trata de la fidelidad que todos, como congregación, debemos mostrar hacia la tarea evangelística encomendada por Dios, para que ejecutemos en esta área geográfica donde Él decidió ponernos. Es una iglesia local, una iglesia física, donde el Señor dice que cuando hay disciplina, Él está en medio de 2 o 3. ¿Cómo lo haría si tenemos que hacer disciplina en internet? O si hay alguno conectado, si donde hay 2 o 3 conectados en mi nombre. Por favor, es una iglesia local. Trabajemos, esforcémonos para alcanzar a la iglesia a la que Dios tiene, elegida desde antes de la fundación del mundo, aquellos elegidos que están acá en nuestra área. Ahora, lo próximo que vemos es que dice, a los santos, empezando el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Veamos, hermanos y hermanas, que como parte del trasfondo de esta epístola, algo que debemos considerar es la ciudad donde estaba asentada esta iglesia. Entonces hablemos un poco de Colosas.
Colosas era una antigua ciudad que estaba asentada en Frigia, o lo que es, digamos, Turquía, hoy por hoy, cerca de ahí, en la orilla sur del río Lico. Gracias a este rico río, y esto parece un trabalenguas, diga 3 veces y bien rápido, el rico lío, el rico lío, Lico. No puedo, le queda tarea para el hogar. Decirlo bien rápido, el rico lico, el rico lico, el rico lico. Pero bueno, la verdad es que gracias a este rico río, la ciudad se estableció en un valle fértil que producía grandes cosechas de higos y aceitunas. Usted se preguntará si esta ciudad todavía existe o si hay restos de la ciudad, y le tengo que decir que no. Donde se encontraba asentada esta ciudad, el lugar fue descubierto en 1835, pero es un lugar abandonado. Esta ciudad solía estar en la antigua carretera principal que iba de Éfeso y Sardis al río Éufrates, al Éufrates. Por eso reyes famosos, poderosos como Jerjes, Ciro el joven, marcharon por esa carretera. Esto es como si hubiera sido que estaba en la I-95. Es muy estratégica, estaba la ciudad. ¿Y por qué les cuento esto acerca de Colosas? Bueno, porque hay un declive en la ciudad. En los siglos IV y V antes de Cristo, la ciudad fue descrita como una gran ciudad de Frigia, o una ciudad populosa, rica, grande. Su importancia comercial se debía justamente a la industria de la lana, que se recogía ahí debido a las ovejas que pastaban en las ricas laderas de ese valle del Lico. Y ellos tenían esta lana que estaba teñida de un color rojo muy particular, llamado colosiano. Sin embargo, 2 generaciones antes de Pablo, la ciudad había disminuido considerablemente en su importancia, hasta ser conocida como una pequeña ciudad, como Juan Lacase en Uruguay. Colosas había sido superada por otras ciudades, Laodicea, 10 millas al este, o por ejemplo Hierápolis, que estaba a 12 millas al noroeste de este mismo valle del Lico. Estas ciudades fueron mencionadas por el apóstol como lugares donde se encontraban justamente cristianos. Había una estrecha relación con la iglesia de Colosas y esas ciudades. Pero, por ejemplo, la Odisea se había convertido en un lugar floreciente, muy importante. Durante el siglo I se había convertido bajo el dominio romano en una sede, un distrito judicial que formaba parte de la provincia de Asia. Así que, mientras las otras ciudades cobraban prominencia, Colosas estaba en declive. Pero Dios elige a Colosas para exhibir el evangelio radiante, refulgente de Cristo. Ahora, estas ciudades, venía todo bien hasta los terremotos afectaron a la ciudad. Por ejemplo, Colosas y Laodicea fueron afectadas por terremotos, repetidos terremotos, y las ciudades fueron destruidas por estos terremotos. Ahora, fíjese, 2 ciudades con 2 suertes totalmente diferentes. Mientras la Odisea fue restaurada aún sin asistencia de los romanos, aún sin asistencia del emperador, de Nerón, ¿qué pasó con Colosas? Nunca recuperó su prominencia. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Hierápolis y la Odisea fueron más importantes desde el punto de vista humano. Y a pesar de que la otra iglesia, la Odisea, recibió una carta pastoral, la única carta que sobrevivió fue la carta de Colosenses. Ahora, aquí nuevamente vemos, hermanos, la elección de Dios, del más insignificante, para cumplir sus planes, para cumplir la voluntad de Dios y glorificarse a sí mismo. Dios elige al más insignificante. Ahora, esto es muy importante porque justamente para el momento que Pablo escribe esta epístola, la importancia comercial, y no solamente comercial, sino social de Colosas, estaba en un declive completo. Era completamente insignificante. Ahora, necesitamos ver, como parte de este trasfondo,
cómo era la sociedad colosense. Y esto es muy importante, porque la herejía que atacaba a la iglesia y por la cual Pablo está escribiendo, tiene mucho que ver con cómo estaba conformada la sociedad en la ciudad de Colosas. Por ejemplo, hay un hecho histórico que nos sirve para entender. A principios del siglo II antes de Cristo, según el historiador judío Josefo, Antíoco III trajo 2000 familias judías a esa zona, a la Mesopotamia, y las instaló allí en Lidia y Frigia. ¿Y qué pasó? Bueno, la Colosas de la época de Pablo era una sociedad completamente cosmopolita. Había una mezcla enorme de diferentes elementos culturales y religiosos. Y la semilla de la herejía estaba ahí, en lo que se llama eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, es cuando alguien trata de estar siempre en el medio, ¿no? Y nunca se juega y incorpora algo de esta filosofía, incorpora algo de la otra filosofía, ¿no? Todo sirve. Entonces, usted tiene que entender justamente que las tendencias, los valores, las ideas que estaban compitiendo en esa ciudad en el momento, empezaban a formar parte de la gente que vivía en la ciudad. Y eso se infiltraba en la iglesia también. Entonces, muchas creencias religiosas erróneas que provenían del paganismo o mismo del judaísmo estaban entrando en la iglesia. Y algo que hablamos anteriormente, el gnosticismo, que básicamente cree en la dualidad, todo lo que es físico es malo, ¿no? Todo lo que es material es malo y lo único bueno es lo espiritual. Entonces, pero el que es una persona ecléctica, básicamente el problema que tiene es que no tiene espina dorsal teológica. Todo le viene bien. Todo viento de doctrina lo lleva o lo empuja para un lado o para el otro. Y ese es un problema, eso es un peligro que esta iglesia estaba sufriendo. Ahora, ¿cómo se sabe cuán grande era la ciudad? Bueno, hay un evento también que habla cuando en el año 62, 61 antes de Cristo, el emperador romano Flaco, o sea, no era yo, en definitiva, impidió que los judíos enviaran impuestos a Jerusalén. Y había una tasa de impuestos que cada hombre pagaba. Las mujeres estaban exentas, los niños, los esclavos. Y basado en lo que justamente este emperador, este gobernador se apoderó de como contrabando, entonces se calcula, basado en ese monto de dinero, cuánta gente había dado. Y en la ciudad de la Odisea, por ejemplo, tenemos más o menos unas 11.000 personas, ¿no? 11.000 personas, y eso nos enseña que Colosas era más pequeña. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo me edifica espiritualmente? Bueno, es entender qué tipo de cultura, de sociedad había y cuál era la razón por la que Pablo necesitaba escribirle específicamente a esa iglesia que él no había plantado. Y también queda en evidencia que esta era una iglesia insignificante donde Dios estaba glorificando al dar el Evangelio supremo de Jesucristo. Ahora, Dios elige exhibir el brillo, resplandor y gloria de su Evangelio en el trasfondo de una ciudad en declive. Pero pensemos un poco en nuestra situación, porque siempre hay que aplicarlo en forma local a nuestra iglesia. Nuestra iglesia está situada en un lugar estratégico también. ¿Por qué? Porque Dios nos puso acá. Entonces debemos aprovechar justamente la sencillez, la simpleza de nuestra posición geográfica para que podamos desde aquí magnificar el Evangelio de Cristo. Dios nos coloca donde Él quiere. Y usted dirá, oh no, yo tomé la decisión de venirme, porque mi Dios era el Dios norte. Bueno, Dios te paró los planes y ahora tu Dios norte, el dinero, no va a ser más tu Dios. Va a ser Jehová de los ejércitos, va a ser Cristo, vas a venir bajo el señorío de Cristo. Pero en la providencia de Dios estás aquí.
Y ahora, desde la insignificancia de tu situación, desde la insignificancia de tu persona, de quien sea, como es mi insignificancia, estamos llamados a que el Evangelio Supremo de Cristo brille y alcance a los demás. Ahora, esto que les digo se encuentra en Hechos 17:26. Dios nos coloca donde quiere. Pablo escribe, Dios uno solo, Hechos 17:26, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Claramente nuestro Dios ha determinado que nuestro tiempo bajo el sol tome lugar en esta hermosa zona de Estados Unidos. Dios ha determinado las fronteras donde vivimos y nos movemos para que desde este lugar reflejemos las glorias del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo era la iglesia colosense? Como les decía, se metió mucha de esa falsa doctrina y estaban en peligro producto de esa herejía que estaban aceptando. Pero ¿cómo era esa iglesia? Bueno, era una iglesia insignificante también en el sentido, porque ahora hablemos un poco. Esta iglesia no era Roma, no era la iglesia de Roma, no era Tesalónica, que Pablo tiene solo cosas buenas para decir, no era Corinto, o no era ni siquiera Grace Church en California. No, pero bueno, estamos en el siglo XXI, perdónenme, me emocioné. Lo primero que debemos observar es que estos hermanos no fueron alcanzados o salvados por el ministerio directo del apóstol, eso lo vimos. Entonces, ¿cómo fue que nació esta iglesia de Colosas? Bueno, surgió durante un periodo de intenso trabajo evangelístico y de una intensa actividad misionera. ¿Quién estaba llevando a cabo eso? El apóstol Pablo. ¿Dónde? Bueno, lo vemos en el libro de Hechos nuevamente, capítulo 19. Nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Corrían los años 52, del 52 al 55, después de Cristo, cuando en Éfeso el apóstol Pablo llevaba adelante una de las más efectivas campañas de enseñanza y proclamación del Evangelio. Ahora, les invito a que vayan conmigo a Hechos 19, 8 y 10. Vamos a leerlo. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios, predicando. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Algo que parecía algo algo negativo, Dios lo usó para algo positivo. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pero el propio apóstol, durante su labor misionera en Asia Menor, no había llegado a Colosas, porque nunca había llegado ahí. De todas maneras, hermanos, estas discusiones evangelísticas diarias del apóstol, que habían alcanzado los oídos de muchos, a los cuales él ni conocía personalmente, pero ellos diseminaron la verdad del Evangelio. Entonces, como verán, es más que claro que es Cristo quien está edificando la iglesia. Cuando usted vaya y testifique en la calle, cuando usted está en el Gigante hablando con alguien, dé el Evangelio, predique el Evangelio y deje que Dios es el que va a hacer crecer esa semilla de verdad. Cuando usted esté en Adams Ford, a los que viven en Wilmington, y predique ahí, bueno, o si va a lo de Rodríguez, hable el Evangelio y deje que Dios trabaje. Dios eligió un apóstol insignificante, un predicador insignificante, una ciudad insignificante, para glorificarse a sí mismo y exhibir la gema refulgente de su Evangelio con el trasfondo insignificante que Él elige en el momento. Y yo le pregunto, ¿está usted listo para ese desafío? ¿Está usted dispuesto a ser insignificante para magnificar el Evangelio de Cristo? Usted puede hacerse insignificante, hermano, de varias maneras.
Usted puede hacerse insignificante para magnificar el Evangelio de Cristo al morir a sí mismo y poner a otros primero, al amar a su esposo o esposa más que a usted mismo. Usted puede hacer insignificante su persona en sus propios ojos cuando pone justamente a otros primero, buscando la paz, buscando unir. Lo que magnifica el Evangelio y a Cristo mismo es que la gente que está dispuesta a ser insignificante. No fue acerca del prestigio de Pablo, no fue acerca del prestigio de Timoteo o de Epafras o de los colosenses mismos. Ellos eran insignificantes, ellos eran ¿qué? Colaboradores. Ahora, no es acerca de denominaciones tampoco, o hombres, es acerca de ser un colaborador de Dios, en lo que Él está haciendo para su gloria. Entonces, si nosotros somos colaboradores, ¿dónde encontramos eso? ¿Y dónde encontramos ese ejemplo dado por Pablo en la Escritura? Bueno, vayamos juntos a 1 Corintios 3, 4 al 10. 1 Corintios 3, 4 al 10. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. ¿Y qué dice? Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Aquí claramente Pablo nos ayuda a entender que en el caso de la iglesia de Colosenses, este mismo principio que acabamos de leer en 1 Corintios es lo que está en acción. De acuerdo a la gracia de Dios dada a Pablo como apóstol, él como sabio arquitecto puso el fundamento conforme sostenía sus conversaciones en Éfeso, en la casa de Tirano. Pero Dios es el que da el crecimiento. Y Epafras, un insignificante predicador y plantador de iglesias, fue el instrumento elegido, el terciopelo negro que Dios eligió para depositar el diamante radiante del supremo evangelio de Cristo. Y Pablo reconoce eso. Pablo reconoce la función de Epafras cuando en el versículo 7 del capítulo 1 de Colosenses dice: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Ahora, cualquiera se preguntará, bueno, pero Pablo no plantó la iglesia, no conocía, nunca estuvo ahí. ¿Cómo se tomó él este trabajo y la responsabilidad que Dios le diera con una iglesia que él no había siquiera plantado? ¿Qué actitud tuvo Pablo hacia la congregación colosense? Bueno, si bien el apóstol no había podido visitarles personalmente, ellos automáticamente entraban en lo que es el radio de esfera de responsabilidad apostólica de Pablo, porque él era el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, Pablo lo que hizo fue mantener una cálida comunión con estos hermanos, un contacto cálido con ellos. Entonces, vayamos juntos a Colosenses y vamos a estar leyendo capítulo 1, versículos 24-25 hasta el 2-5, porque les quiero mostrar la calidez de Pablo hacia estos colosenses. Veamos, dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, dice en el versículo 24. De esta iglesia, Colosas, fui hecho ministro, versículo 25. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres
y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Versículo 28. ¿Qué actitud tuvo Pablo hacia la congregación colosense? Bueno, él fue caluroso con ellos. Él dice en el versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La calidez de Pablo hacia ellos se ve también en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Qué actitud tuvo Pablo hacia estos colosenses? Porque él no los plantó. Y espero que yo en alguna medida, como pastor, esté siendo fiel a esto. Porque Jorge Altieri plantó esta iglesia. Y sé que él los tiene en sus oraciones. Y yo quiero ser fiel a lo que Dios, a través de Jorge, empezó. No se trata del hombre, se trata de Dios. Y esto que siente Pablo hacia esta congregación lo vemos en capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Y esto captura claramente cuál era el sentir del apóstol Pablo hacia esta congregación que él no había plantado ni establecido. ¿Por qué es que él exhibió esta actitud? ¿Por qué? Bueno, el apóstol está simplemente aplicando el mismo principio que él les está enseñando a los colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Así que vamos hasta ahí. Capítulo 3, 23, 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y esto va para nosotros. Este es un zapato que nos calza bien justito. Cuando sirvan, hermanos, en la guardería, en la escuela de niños, cuando enseñen, cuando hagan música, cuando cuiden la puerta, lo que sea que estén haciendo para el Señor en la iglesia local, háganlo para Él, porque de Él viene la recompensa. Entonces, la iglesia colosense era una congregación obediente a este evangelio de Cristo. Una congregación obediente a lo que es el evangelio apostólico. Y este es un sello distintivo de un cristiano, hermanos, que es que somos obedientes. Especialmente cuando queremos exaltar a Cristo y a Dios. Debemos estar dispuestos a ser considerados indignos, insignificantes y tomar nuestro lugar de ser ¿qué? La piedra preciosa, no, el paño negro. Ser el terciopelo negro donde el brillante y bello evangelio, el supremo evangelio de Cristo es exhibido sobre nuestras vidas. Estos hermanos colosenses son descritos por Pablo de esa manera. Su insignificancia y su actitud humilde los convirtió en esto. Entonces, sigamos leyendo el versículo 1. ¿Qué viene después? Dice, los describe a los colosenses como santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y esto nos debe recordar a nosotros como familia en el Señor. Debemos esforzarnos por mantener esa unidad familiar desde la humildad. Una vez más, si el Evangelio es supremo para nosotros, debemos esforzarnos para adoptar las actitudes y tomar las acciones necesarias para mantener la unidad de nuestra familia en la fe. No importa dónde esa familia está localizada. Este es un principio universal. No importa si estamos físicamente localizados en Colosas, en la Odisea o en Milford. Pero lo más importante es que estamos localizados, ¿qué dice el apóstol? En Cristo.
Ustedes lo ven ahí en el versículo 2, que están en Colosas los santos y fieles hermanos en Cristo. Ahí estamos localizados, hermanos. Este en Cristo es una expresión que el apóstol usa 33 veces en distintas epístolas, en Cristo solo, pero acá en Colosas lo usa 2 veces nada más. Aquí, en esto que acabamos de leer y en el versículo 1:28. Ahora, estos hermanos en Cristo, a estos hermanos Pablo los describe como santos y fieles. Y acá no se está refiriendo a 2 grupos distintos, sino que son términos equivalentes. Dios los llama santos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a la separación del pecado y ser apartados para Dios. Dios los separa del pecado al ser regenerados espiritualmente. Y luego los creyentes trabajan una vez que son salvos, en la santificación personal diaria, para estar apartados del pecado. También Pablo les llama que son fieles, y fieles se refiere a la fuente misma de la salvación de estos cristianos, y la fuente misma de nuestra salvación, y lo que nos separa, que es que la fe salvadora. Hermanos, esto es una realidad, y esto es bien práctico. Los santos creyentes, nosotros, ¿son qué? Verdaderos santos. Debemos mostrar santidad, debemos mostrar pureza. Esto es lo que glorifica a Dios y prueba que el Evangelio es supremo para nosotros. Como cuando somos santos de Dios, estamos apartados del pecado, entonces ahí vivimos para la gloria de Dios. Estamos resaltando ese diamante refulgente del Evangelio. Entonces, para poder hacer eso debemos considerarnos insignificantes. Y si nosotros creemos que merecemos tal cosa, tal otra, nunca vamos a tener dominio propio. Debemos hacer del Evangelio de Cristo algo que es verdaderamente supremo en nuestras vidas. Bueno, hemos visto a los mensajeros insignificantes, la ciudad insignificante, la congregación insignificante, y ahora vemos la bendición significante del apóstol. Si me acompañan ahí, esta congregación colosense recibe esta bendición de parte de Pablo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Ahora, está Pablo acá simplemente escribiendo en una manera formal, es simplemente un uso estilístico. Bueno, hay algo más que eso, hermanos. Él está ejerciendo su bendición apostólica hacia esta gente. Pero, por ejemplo, Pablo hace más que un saludo acá, porque él justamente al escribir con autoridad apostólica quiere bendecir a esta gente de una manera que el rango de bendiciones al cual el creyente se expone y necesita, que es gracia y paz, que todo eso esté incluido. Así como les he explicado otras veces de que está la salvación y luego la glorificación, y en el medio de eso está nuestra santificación. Para hacer esa santificación y vivirla y tener victoria, necesitamos gracia. Y esa gracia va por todo nuestro proceso de santificación y culmina en paz. Ese es el fruto final. Gracia es un concepto teológico de vital importancia que describe justamente la obra de salvación de Cristo. Ahora, el Evangelio es gracia de Dios, y esto es lo que Pablo peleó acérrimamente cuando escribió el libro de Gálatas. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Y esto es fundamental para entender que Pablo le escribe a esta congregación una epístola cargada de cristología debido a los ataques de una perversa herejía que estaba atacando a esa joven congregación. Esta herejía era una combinación sincretista, era una mezcla judeo-gnóstica, era algo ecléctico, como les dije, y Pablo siente que es imperativo que él les hable de Cristo para justamente usar lo que es la superioridad de Cristo para contraatacar y contrastar esta falsa doctrina. Entonces, la descripción poderosa, increíble, maravillosa, profunda que el apóstol hace de Cristo y que vamos a estar viendo, va a estar contrastando esta interpretación y esta presentación totalmente vana, totalmente vacía que estos
falsos maestros estaban presentando. Así que gracia era el condimento, se podría decir, indispensable para esto. Y paz era el resultado que iban a obtener. Ahora, esto es lo que los colosenses necesitaban recordar. Los colosenses debían apreciar el diamante refulgente de este Evangelio de Cristo y dejar de tontamente cubrirlo con el terciopelo negro del engaño de las falsas doctrinas. Ahora, vamos entonces a darle a una aplicación final. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? Bueno, vamos a ver esta salutación significante un poco más. Y como dicen en argentino, dicen, es una alta salutación. Es bien importante. Entonces, ¿qué tenemos para nosotros, hermanos, al aprender de esto? De que Dios, Pablo saluda con esta gracia que necesitamos y el final va a ser la paz. La paz es algo que esa audiencia mixta entendía, porque habían hebreos que entendían el shalom y habrían griegos que entendían lo que es eirene, el concepto de paz. Y Pablo está siendo consciente de esto. Ahora, antes de terminar y darle la aplicación, no me quiero olvidar de una parte que falta ahí. En el versículo 2 ustedes ven que al final, en la traducción que estoy usando, dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y termina ahí. La Reina Valera tiene, y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, las copias originales griegas tienen de Dios nuestro Padre solamente. Evidentemente en algún momento del proceso y cuando se hacían las traducciones, dado que esta epístola está cargada de cristología, algunos hermanos prefirieron agregar ya a el Señor Jesucristo. Teológicamente no está mal, pero si vamos por una traducción más fidedigna, es Dios del Padre. Ahora, llama la atención que en ese momento Pablo no mencione a Cristo, pero ¿saben por qué lo hace? Porque él está por introducir a Cristo y está por introducir en el versículo 3 Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no lo hace. Pero si ustedes, salvo que ustedes se quieran quedar 2 horas más, vamos a ver eso. Y si no, hay que esperar a la semana que viene. Pero bueno, hermanos, cuando miramos la forma general, como vimos esta epístola, vemos que justamente hemos podido apreciar el supremo evangelio de Cristo, contrastado con sus partícipes insignificantes. Apreciamos el diamante y no el terciopelo negro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso? Seamos humildemente insignificantes para poder magnificar el evangelio supremo de Cristo en nuestras vidas. Somos partícipes insignificantes de un supremo evangelio. Vivamos vidas que honren a Dios y que exhiban ese evangelio de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es bien clara. Pablo no estaba usando su título apostólico para traer gloria a sí mismo, sino para ayudar a esta congregación a que le presten atención y que le presten atención de que la manera en la que él iba a combatir esta doctrina errónea, esta herejía, es a través de exaltar a Cristo, demostrar justamente cuán grande es Cristo, demostrar la supremacía de Cristo, demostrar todo lo que Cristo es para nosotros, todo lo que Él ha alcanzado. Te pido que conforme nos embarcamos en este estudio de la epístola a Colosenses, Señor, que tú estés con nosotros, estés abriendo nuestro entendimiento y aquellos amigos que están visitándonos y que todavía no te han abrazado como su Salvador, que ellos puedan ver, pero claramente en esta vitrina impresionante que es el libro de Colosenses, que puedan ver esa gema, ese diamante refulgente que es el Evangelio de Cristo, que es salvación
viniendo por Cristo, por la obra de Cristo, no por obra de hombres. Gracias, Señor. Te pido que bendigas esta congregación y que nos sigas ayudando a comprender más tu palabra para poder amarte más y mejor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.